Hola, muy buenas tardes. En la clase de hoy vamos a hablar de uniones covalentes. Recordemos que la clase pasada estuvimos trabajando con las uniones iónicas, las clasificamos como uniones interatómicas, es decir, uniones entre átomos. En esas uniones iónicas hablábamos de la unión entre, en general, un metal y un no metal. Un metal con baja electronegatividad, tendencia a ceder electrones, y un no metal, una elevada electronegatividad, elevada tendencia a atraer electrones, con lo cual uno atrae electrones, completa su octeto, otro tomaba la estructura del gas inerte anterior, formaba un catión y los iones de carga opuesta se atraen formando un compuesto iónico. En cuanto a las uniones covalentes, se van a dar entre átomos en general, átomos no metálicos, iguales o distintos. Como los átomos no metálicos poseen elevada electronegatividad, ya no existirá esta tendencia de que un átomo va a tender a ceder electrones y otro a ganar, sino que esa tendencia va a estar compartida. Inclusive, si los átomos son iguales, esa tendencia a atraer o a ceder electrones será nula, con lo cual se dice aquí que los electrones se comparten para completar el octeto. Vamos a ver y vamos a plantear ejemplos donde esta teoría del octeto planteada por Lewis en realidad no se cumple. La teoría de Lewis es una teoría muy general que sirvió en principio para dar explicación a las fórmulas de algunos compuestos químicos, pero no termina ahí esta teoría para justificar todos los compuestos desde el punto de vista de la teoría del octeto. Entonces, vamos ahora a ver cómo establecemos uniones covalentes. Bien, dijimos que la unión covalente se da entre no metales Estos no metales pueden ser iguales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo entre un átomo de cloro y otro átomo de cloro, o distintos. Por ejemplo, un átomo de cloro y un átomo de azufre, ¿sí? En principio, lo que se establece o que establece Lewis es que los electrones se compartan y de alguna manera se mantenga esta teoría de establecer un octeto en el último nivel del átomo. Bien, lo que vamos a ver también aquí es que las fórmulas de Lewis para un compuesto covalente difieren de la fórmula de Lewis de los compuestos iónicos. Presten mucha atención porque justamente cuando en los ejercicios que se planteen, lo primero que tienen que hacer ustedes es determinar las características de los elementos que tienen que unir. Entonces, si es un metal y un no metal, ustedes tienen que encarar a partir de establecer un compuesto iónico, y la fórmula de Lewis va a ser distinto a que si ustedes tienen que unir no metales, donde la fórmula de Lewis correspondiente a los compuestos covalentes difiere. Vamos a ver cómo escribimos una fórmula de Lewis para un compuesto covalente. Supongamos que quiero establecer la unión entre átomos de cloro. Entonces, ubicamos al átomo de cloro en la tabla periódica, pertenece al subgrupo 7A. Esto me indica que un átomo de cloro tiene 7 electrones en su último nivel, ¿sí? Lo que observamos entonces es que para completar su octeto le está faltando un electrón, es decir, para llegar a 8 le estaría faltando un electrón para completar su octeto. Insisto con esto, el otro átomo de cloro tiene la misma electronegatividad, con lo cual no existe posibilidad que uno tome o ceda electrones como en el caso de las uniones iónicas, con lo cual lo que tengo acá que hacer es empezar a completar los octetos. Digo, el átomo de cloro tiene 7 electrones, le falta 1, lo coloco,
y ese electrón lo va a aportar otro átomo de cloro. Ese otro átomo de cloro también tiene 7 electrones. ¿Sí? Entonces, si observamos alrededor de cada átomo, hay 8 electrones. ¿Sí? Y entre ambos hay un par de electrones que se comparten. ¿Qué quiere decir que se comparten? Estoy diciendo que ese par de electrones ahora pertenece a ambos átomos, tanto al átomo de cloro de la izquierda como el de la derecha, de manera tal que al compartir ese par de electrones, en otras palabras, pertenecen ahora a ambos átomos. De esa manera ambos átomos completan su octeto. Aquí lo que representé entonces sería la fórmula de Lewis. En esta fórmula de Lewis no es necesario representar los círculos, simplemente en los primeros ejemplos los voy a plantear para que ustedes puedan organizar y ver cómo alrededor de cada átomo hay 8 electrones, pero esos círculos no es necesario que ustedes los representen. Insisto con esto, en los primeros ejemplos los voy a representar para que vean ustedes cómo alrededor de cada átomo existen 8 electrones. Y fórmula de Lewis para este compuesto podría ser simplemente representado de esta manera. 7 electrones para el cloro, digo. ¿Sí? Completo 8, este electrón no tiene que aportar otro átomo de cloro que tiene 7. Esta entonces sería la fórmula de Lewis para la unión entre dos átomos de cloro. Si ustedes recuerdan, cuando vimos unión iónica, representábamos la fórmula de Lewis, hablábamos de fórmula mínima, es decir, la mínima relación que existe entre átomos, ¿sí?, en un compuesto iónico, y en este caso lo que vamos a hablar, en vez de fórmula mínima, vamos a hablar de fórmula molecular. La fórmula molecular, ¿sí?, representaría también la cantidad de átomos, pero en este caso que conformaría a una molécula. Entonces, en este caso yo tengo cloro subíndice 2. Esto es lo que llamo fórmula molecular. Difiere del nombre para los compuestos iónicos que hablábamos de fórmula mínima. Bien, también en los compuestos covalentes se representan lo que se denomina la fórmula desarrollada, donde cada par de electrones que se comparten se representan con una línea de unión. Entonces, observemos que aquí hay un par de electrones que se comparte entre ambos átomos de cloro, entonces yo voy a representar a través de una fórmula desarrollada con una línea que representa ese par de electrones. Esa línea de unión, ¿sí?, representa a un par de electrones compartidos. Y a esto llamo fórmula desarrollada. En una fórmula desarrollada, insisto, ¿sí?, cada par de electrones que se comparten se representan con una línea de unión. Si existen dos pares de electrones, tendré dos líneas. Si tengo tres pares, serán tres líneas. Ya vamos a ver enlaces múltiplos. Por ahora vamos a trabajar con enlaces simples. Bien, entonces, vemos aquí que para un compuesto covalente yo represento una fórmula de Lewis, represento una fórmula molecular y represento una fórmula desarrollada. Vamos a otro ejemplo y vamos a unir, por ejemplo, ahí me toma, ahí. Vamos a unir, por ejemplo, el cloro y el bromo. Bien, son dos elementos no metálicos, con lo cual tengo que establecer unión covalente, y en este caso la estructura va a ser muy parecida al ejemplo anterior, porque ambos elementos pertenecen al
subgrupo 7A o grupo 17, con lo cual ambos átomos de estos elementos poseen 7 electrones en su último nivel. Entonces, escribo notación de Lewis para el cloro, ¿sí? Le faltan 7 electrones, perdón, tiene 7 electrones, le falta solamente uno, lo va a aportar el átomo de bromo, que también posee 7 electrones. Bien, alrededor de cada átomo yo tengo 8 electrones. Bien, esto sería lo que llamamos la fórmula de Lewis. Insisto, no es necesario colocar los círculos, ¿sí? Represento también la fórmula molecular. Un segundo, corrijo acá. Bien, donde presten atención en la fórmula molecular. Siempre el átomo menos electronegativo se escribe delante. Recuerden que en los compuestos iónicos el menos electronegativo, que en general es el metal, se representa inicial en la fórmula, y acá el menos electronegativo de los no metales también se va a representar delante. Entonces, en este caso, ustedes deberán consultar la tabla de electronegatividades en la tabla periódica y van a encontrar que el bromo tiene menos electronegatividad y lo colocan delante, ¿sí? Fórmula molecular. Esto se llama cloruro de bromo. Justamente la terminación uro indicaría que el no metal con mayor electronegatividad es el cloro, por eso es cloruro, ¿sí? Si el bromo fuera el más electronegativo, sería bromuro, ¿sí? Combinado con otro elemento. Y por último representamos la fórmula desarrollada, donde observamos aquí que hay un par de electrones que se comparten, ¿sí? Con lo cual represento ese par de electrones con una línea de unión. Atención, en mi fórmula, mi estructura de Lewis, ¿sí? Es indistinto que uno escriba el más o el menos electronegativo delante o atrás. Sí hay que respetar esta fórmula molecular, ¿sí? No así fórmulas desarrolladas o fórmulas de Lewis. Sí hay que respetar el menos electronegativo delante en una fórmula molecular. Bien, vamos a otro ejemplo y vamos a representar la unión entre azufre y flúor. Bien, en los dos ejemplos anteriores ambos átomos tenían la misma cantidad de electrones. Yo recomiendo para poder escribir fórmulas de Lewis que siempre comiencen colocando al átomo que le faltan menos electrones para completar el octeto, ¿sí? El átomo que le falte menos electrones para completar el octeto es el que les conviene a ustedes comenzar a colocar para la fórmula de Lewis, y a partir de ahí completar con los electrones que le falten. Vamos a anotar por las dudas aquí para que lo vean. El azufre es del subgrupo 6A, ¿sí? Con lo cual 6 electrones, ¿sí? En el último nivel, siempre me refiero. El flúor, subgrupo 7A, esto me indicaría que tiene 7 electrones. Entonces, ¿cuál de estos dos metales le faltan menos electrones para completar el octeto? El flúor. Entonces, recomiendo que empiecen siempre con el que le falte menos. Represento al flúor con sus 7 electrones, es indistinto que escriban cruces o puntos. ¿Sí? Recuerden que los voy colocando de a pares, arriba, abajo y a los costados, sugerencia necesaria. Flúor 7 le falta un electrón, entonces se lo coloco directamente, completo el octeto de ese átomo de flúor. ¿Quién me aporta ese electrón? Lo tiene que aportar un átomo de azufre que tiene 7 electrones.
¿sí? Entonces, lo que observo ahí es que en este caso, el átomo de flúor completó el octeto, pero no así el átomo de azufre que le está faltando, ¿sí? Un electrón. Le está faltando un electrón. Tiene, vamos con el puntero a contar. Perdón, Vamos a decir a contar con el puntero. Disculpen. Se fue mi puntero. Bueno, la tecnología no me responde. Vamos aquí. Vamos a contar 1. No sé si lo alcanzan a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Con lo cual me está faltando todavía un electrón más para el azufre. ¿Quién lo puede aportar? Ese electrón lo va a aportar, ¿sí? Indudablemente un átomo distinto que va a ser el del flúor. Y dijimos que el flúor tiene 7 electrones. Entonces, observo ahí que alrededor del azufre se completa el octeto y también del flúor que aportó ese electrón. Bien, aquí tengo, decía, la fórmula de Lewis para este compuesto covalente. Tengo que escribir la fórmula molecular. Dijimos que en la fórmula molecular lo que tengo que respetar, ¿sí?, es que el átomo menos electronegativo lo tengo que escribir delante. Entonces aquí voy a escribir azufre, que es el menos electronegativo, flúor 2. Estoy diciendo que una molécula de este fluoruro de azufre, este fluoruro de azufre, ¿sí?, está formado por un átomo de azufre y 2 de flúor. Y por último vamos a la fórmula desarrollada. Dijimos que cada par de electrones, ¿sí?, cada par de electrones que se compartan, lo voy a representar con una línea de unión, ¿sí? Entonces, yo tengo flúor, azufre, flúor, ¿sí? Aquí tengo un par de electrones compartidos, aquí, entre el azufre y el flúor represento una línea de unión. Y aquí tengo otro par de electrones compartidos, entre el azufre y flúor represento otra línea de unión. De esta manera represento lo que llamo la fórmula desarrollada. Vamos a otro ejemplo. Supónganse que ahora quiero unir el bromo y el nitrógeno, ¿sí? Bien, el bromo pertenece al subgrupo 7A, 7 electrones en su último nivel. El nitrógeno tiene 5, pertenece al subgrupo 5A. Entonces les decía que es conveniente comenzar con aquel átomo que le falten menos electrones y comenzar a completar los electrones que le faltan. El bromo, entonces, 7 electrones, 4, 6, 7, le está faltando uno, se lo voy a colocar. Este electrón lo tiene que aportar el nitrógeno, que tiene 5. Bien. Vemos ahí alrededor del bromo los 8 electrones, aquí 8 electrones, pero alrededor del nitrógeno tengo nada más que 6, con lo cual le están faltando 2 electrones a ese nitrógeno para completar el octeto. Entonces lo que observo es que ese nitrógeno, por cada unión covalente que tenga con el bromo, ¿sí?, va a sumar un electrón más, ¿sí?, a su último nivel.
Con lo cual, lo que puedo pensar que si le faltan 2 electrones, establecer 2 uniones covalentes con 2 átomos de bromo. Entonces coloco acá un electrón de otro átomo de bromo con sus 7 electrones. El bromo queda completo su octeto, pero al nitrógeno todavía le está faltando uno, ¿sí? Entonces coloco otro electrón de otro átomo de bromo con sus 7 electrones. Y ahí vuelvo a contar. Fíjense que alrededor de este átomo hay 8 electrones, ¿sí? Alrededor del nitrógeno, átomo central, hay 8 electrones. Alrededor de este bromo, 8 electrones. Y en el último bromo hacia abajo también hay 8 electrones. Es decir, cada uno de los átomos a completar el octeto. Atención que depende cómo ustedes distribuyan los electrones del nitrógeno. Tal vez puede ser que en su estructura este bromo aparezca acá arriba, o sea este bromo el que aparezca ahí, o este otro. Es decir, pueden plantear distintas fórmulas de Lewis. Todas tienen que, en definitiva, aparecer un átomo de nitrógeno con 3 de bromo compartiendo enlaces covalentes simples, 3 enlaces covalentes simples. Bien, no voy a escribir toda la palabra. Aquí tendríamos fórmula de Lewis, ¿sí? ¿Cómo escribo la fórmula molecular? Digo bromo, 3, nitrógeno, fórmula molecular, ¿sí? Esto se llama nitruro porque el nitrógeno es más electronegativo. Recuerden que siempre se escribe el átomo menos electronegativo delante, nitruro de bromo. Y por último nos quedaría la fórmula desarrollada, y atención aquí, fíjense que ustedes escriben una estructura, donde están distribuidos los átomos de esta manera, ¿sí? Bien, vamos acá arriba, entre estos dos átomos hay un par de electrones, entonces represento una línea de unión. Entre estos dos átomos hay otro par de electrones compartidos, represento otra línea de unión. Y por último, entre estos dos átomos hay otro par de electrones compartidos, represento otra línea de unión. Bien, y ahí tengo la fórmula desarrollada. Atención que les decía, depende cómo distribuyan ustedes en su ejercicio los electrones del nitrógeno, tal vez les puede quedar algo así, y no está mal, porque esto simplemente representa los pares de electrones que se comparten, podría quedar algo así. Nada me dice las fórmulas de Lewis acerca de la distribución de los átomos en el espacio dentro de una molécula, ¿no? Tema que vamos a ver próximamente. Entonces, cualquiera de estas estructuras que escriban para esta fórmula de Lewis de unión entre el bromo y el nitrógeno es válida, es correcta. Bien, vamos a agregar ahora a nuestras uniones covalentes ejemplos con el hidrógeno. Vamos a unir, por ejemplo, hidrógeno y flúor. Bien, atención con esto, el hidrógeno es el único no metal del grupo 1. Es el único no metal del grupo 1. Y fíjense que el gas inerte siguiente es el helio, que tiene 2 electrones nada más. Habíamos dicho que el helio se encuentra en el grupo 8A, pero esa es la excepción a la regla, y que no tiene 8 electrones en su último nivel, sino que solamente tiene 2 electrones para todo el átomo en su último y único nivel. Con lo cual, el hidrógeno en sus combinaciones no va a tender a completar el octeto. Y solamente tiene un electrón y solamente necesita uno más para formar uniones estables, ¿sí? Vamos a cambiar el ejemplo, vamos a unir hidrógeno con hidrógeno. ¿Y esto qué quiere decir? El hidrógeno tiene un electrón y necesita nada más que de uno
para tomar una estructura estable. No cumple con la regla de octeto, necesita nada más que tener 2 electrones a su alrededor para formar uniones estables. Con lo cual aquí tendríamos la fórmula de Lewis para la molécula de hidrógeno, la fórmula molecular y la fórmula desarrollada, ¿sí?, donde existe un par de electrones compartidos entre 2 átomos de hidrógeno, y observen que no se completa el octeto. Alrededor de cada átomo de hidrógeno, ¿sí?, alrededor de cada átomo de hidrógeno hay solamente 2 electrones. Muy bien, entonces ahora sí vamos al ejemplo que les había planteado antes. Por ejemplo, si yo quiero unir hidrógeno y flúor. Decíamos, el hidrógeno tiene 1, le falta 1, el flúor tiene 7 y le falta 1. Atención, yo les había dicho que convenía empezar con el átomo que le falte menos electrones para completar el octeto. Aquí, en las uniones con el hidrógeno, sería lo mismo, también le falta 1, así que sería indistinto comenzar con un átomo o con otro. El hidrógeno tiene 1 y le falta 1. Ese electrón que le falta al hidrógeno para formar una unión estable se la va a aportar el flúor, que tiene 7. Entonces, observen ustedes que se completa el octeto para el átomo de flúor, 8 electrones, no así para el hidrógeno, que quedaría nada más que con 2 electrones a su alrededor. Entonces, esto sería la fórmula de Lewis, ¿sí? Esto sería la fórmula molecular. Escribo delante el hidrógeno porque es menos electronegativo, aunque podría en la fórmula de Lewis haber comenzado con el flúor. No estaría mal si ustedes me representan una unión flúor-hidrógeno en la fórmula de Lewis. Sí estaría mal si ustedes escriben en la fórmula molecular flúor-hidrógeno. En la fórmula molecular sí hay que respetar el menos electronegativo delante. Y por último, en la fórmula desarrollada, yo tengo un par de electrones compartidos entre ambos átomos, ¿sí?, y lo represento con una línea de unión en la fórmula desarrollada. Vamos a plantear otro ejemplo. Hidrógeno y oxígeno. Bien, acá el hidrógeno, decía, tiene 1, le falta 1, el oxígeno es del grupo 6A, tiene 6, le faltan 2, conviene comenzar mi representación de unión con el hidrógeno que le falta menos, ¿sí? Digo, el hidrógeno tiene 1, le falta 1, se lo coloco, ese lo va a aportar un átomo de oxígeno que tiene 6. Entonces, el hidrógeno con 2 electrones a su alrededor forma una unión estable, pero al oxígeno le está faltando todavía 1 para completar su octeto. Se lo coloco y ese electrón lo va a aportar otro átomo de hidrógeno. Tenemos así la fórmula de Lewis. Esta es la molécula que corresponde, la fórmula que corresponde a la molécula de agua. Hidrógeno 2 oxígeno. ¿Sí? Esta sería la fórmula molecular. ¿Sí? Y vamos a la fórmula desarrollada. Entonces yo tengo entre este átomo de hidrógeno y un oxígeno un par de electrones compartidos que los represento con una línea de unión, y entre oxígeno y el otro hidrógeno otro par de electrones compartidos que se representa con otra unión, con otra línea de unión. Y acá representamos entonces la unión entre el hidrógeno y el oxígeno. Recuerden entonces, cada vez que ustedes establezcan uniones con átomos de hidrógeno, recuerden que no cumple la regla de octeto, tiene un electrón y solamente le falta 1. De esta manera tomaría la estructura del gas inerte siguiente, que es el helio, con 2 electrones. Bien, aquí se han planteado ejemplos
todos ejemplos con uniones simples, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero unir el azufre y el oxígeno? Bueno, si ubicamos estos elementos en la tabla periódica, ¿sí? Si ubicamos estos elementos en la tabla periódica, vamos a ver que ambos se encuentran en el grupo 6A, es decir, que átomos de estos elementos poseen 6 electrones en su último nivel. Entonces, sería indistinto empezar con un átomo o con otro. Y recuerden que en las unidades covalentes es conveniente disponer de manera tal de poner los átomos y completar los electrones, ponga quien ponga, al que le falte menos, completar con los electrones que le faltan. Entonces, acá si yo pienso que al azufre le faltan 2, los voy a disponer de la siguiente manera: 4, 5 y 6. 6 electrones, porque sé que le faltan 2, entonces voy a disponer lo que se llama de una unión covalente doble. Voy a colocar 2 electrones que le estarían faltando al azufre. Esos 2 electrones los aportaría un átomo de oxígeno. Entonces observen que alrededor de cada átomo yo tengo 8 electrones. Se completa el octeto para ambos átomos, ¿sí? Pero acá lo que observo es que tengo 2 pares de electrones que están compartidos. ¿Sí? Entonces, 2 pares de electrones compartidos representan lo que se llama una unión covalente doble. Un par de electrones que se comparten, una unión covalente simple, 2 pares de electrones covalente doble. Atención que en cada unión covalente, lo voy a señalar acá, esto sería una unión covalente y este par de electrones a una segunda unión covalente donde cada átomo aporta un electrón para establecer esta unión covalente. Bien, ahí representamos la fórmula de Lewis, ¿sí? La fórmula molecular es azufre-oxígeno, el menos electronegativo es el azufre, y por último, fíjense, para la fórmula desarrollada, yo aquí tengo entre ambos átomos, entre el azufre y el oxígeno, tengo 2 pares de electrones compartidos, con lo cual lo voy a representar con 2 líneas de unión para establecer lo que llamo mi fórmula desarrollada. Bueno, recuerden que el video tiene que servir a ustedes de clase, tienen la posibilidad de volver a parar el video, volver a ver, y bueno, y después practicar, obviamente, una vez que ustedes puedan adquirir el mecanismo, practicar con los ejercicios que se plantean. Vamos a otro ejercicio. Supónganse que yo quiero unir arsénico y oxígeno. ¿Sí? Atención con este ejercicio. Bien, el oxígeno, grupo 6A, 6 electrones en el último nivel. Arsénico, grupo 5A, 5 electrones en el último nivel. Entonces, al oxígeno le faltan menos electrones para completar el octeto. Entonces, es conveniente comenzar mi unión con el oxígeno. Y recuerden que empiezo con el que le falta menos y completo el octeto. Entonces, pienso en esto y dispongo los electrones de oxígeno para establecer las uniones necesarias. Si yo sé que al oxígeno le faltan 2 electrones y que los voy a completar al octeto, lo voy a disponer de manera tal de establecer una doble unión. Los 2 electrones que le faltan los va a aportar un átomo de arsénico que tiene 5 electrones. ¿Sí? Entonces,
Para el primer átomo de oxígeno se observa que se completa el octeto, pero para el arsénico, con una unión covalente doble, ¿sí?, adquiere 2 más de los 5 que tiene, pero le está faltando todavía 1. En este momento tendría 7 electrones. Con lo cual, se lo voy a colocar para que complete el octeto. Ahí sí, alrededor del arsénico tengo 7, 2, 4, 6, 8, ¿sí? 8, perdón. 7 más 1, 8. Y ese electrón se lo aporta un átomo de oxígeno que tiene, dijimos, sus 6 electrones, ¿sí?, más 1, 7. Con lo cual le está faltando a ese átomo de oxígeno, para completar el octeto, un electrón más. Atención, ese electrón lo aporta, a menos que se indique, siempre las uniones en los ejercicios tienen que darse entre átomos distintos, ¿sí? Vamos a ver luego que, por ejemplo, en las cadenas carbonadas, las uniones se dan entre átomos iguales. En los ejercicios, cuando uno trabaja con uniones, siempre las uniones las tienen que plantear ustedes entre átomos distintos. Entonces, este electrón, ¿sí?, no lo puede aportar en este tipo de ejercicios un átomo semejante, es decir, un átomo de oxígeno, sino que debo colocar un átomo, en este caso de arsénico, que tiene 5 electrones. Sí, entonces ahora observo que el átomo de oxígeno, este central, completó el octeto, pero al átomo de arsénico que le aportó un electrón, todavía le están faltando, si ustedes se fijan, 2 electrones, ¿no? Tiene 2, 4, 5, perdón, le faltan 3 electrones. 2, 4, 5. 3 electrones. Lo que pasa es que 2, 4, me está faltando un electrón. Ahí está. Ahí sí. Ahí tengo los 5 electrones de arsénico. 2, 4, 5. Bien. Este átomo de arsénico tengo que completar el octeto. ¿Cómo lo voy a completar? A partir de otra unión covalente doble donde un átomo de oxígeno aporte un par de electrones. Y ahora sí, si quieren, vamos a marcar. No es necesario esto, pero ahí tengo 8 electrones. Ahí tengo 8. 8 electrones para el arsénico y 8 para este oxígeno. Entonces observamos ahí cómo alrededor de cada átomo se ha completado el octeto. Bien, la fórmula molecular será arsénico 2 menos electronegativo, oxígeno 3. Y en la fórmula desarrollada tomo, para que sea más fácil, la misma disposición que utilicé. Esta disposición que me quedó a mí de los átomos en esta fórmula de Lewis no necesariamente tiene que ser así. Por ahí a ustedes les sale, no sé, en ángulo, hacia arriba. Lo importante es que tienen que respetar en todos los casos, todas las posibilidades, la misma cantidad de uniones covalentes entre los átomos. Entonces, vamos a la fórmula desarrollada. Observen acá que yo tengo un par de electrones compartidos entre estos dos átomos, ¿sí? Con lo cual voy a representar, ¿sí?, una unión doble. Entre este átomo y este oxígeno tengo un par de electrones, represento una unión simple. Entre este oxígeno y este arsénico yo tengo un par de electrones, represento una unión simple, y entre este átomo de arsénico y este oxígeno tengo una unión covalente doble, represento una doble unión. Ahí tengo entonces para este óxido de arsénico, ¿sí?, para este óxido de arsénico tengo la fórmula desarrollada. Muy bien, vamos a ir a otro tipo de unión química ahora, o sea, dentro de la covalente.
Pero primero les quiero hacer notar lo siguiente. Fíjense que ustedes seguramente ya han tenido otros cursos de química en la escuela secundaria o en el primer año del profesorado, y es probable que cuando los docentes establecen este tema de uniones químicas, en general se plantea la fórmula del compuesto y uno tiene que escribir la unión, ¿sí? Fíjense que tanto en unión iónica como aquí en covalente, yo les digo, bueno, unir este átomo con otro, y ustedes llegan justamente a través de completar el octeto a la fórmula del compuesto, ¿sí? Y no al revés, ¿no? Que se da la fórmula del compuesto y ustedes pueden organizar y establecer la unión. Pero esto que es mi forma de trabajo, no puede explicar cómo algunos compuestos, como el dióxido de azufre, ¿sí? Se establecen uniones covalentes para completar su octeto. ¿Y por qué digo esto, no? Fíjense, volvamos al ejemplo que yo les planteé acá, la unión entre el azufre y el oxígeno. Observen ustedes que con un par de electrones que se compartan entre ambos, ¿sí? El octeto para ambos está completo. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a escribir si con un átomo de azufre y un oxígeno se completa el octeto para ambos? ¿Cómo podemos pensar que existe otro átomo de oxígeno que pueda unirse? Entonces, para ver este tipo de unión, sí o sí les tengo que dar una fórmula para que puedan ustedes ver cómo digamos, se escribe este tipo de unión, cómo se representa este tipo de unión, y la única forma, les digo, es dándoles la fórmula. Veamos. Si yo pienso que lo que habíamos visto, ¿no? Que dos átomos, uno de azufre y uno de oxígeno, entre sí completan el octeto, ¿cómo puedo hacer para unir otro átomo? Bien, cuando ustedes completan el octeto, la posibilidad que queda es que pares de electrones sin compartir, libres del menos electronegativo, en este caso el azufre, pueden ser aportados para una unión covalente. En este tipo de unión se llama unión dativa o unión coordinada. Vamos a anotarlo. Uniones dativas o coordinadas. Estamos hablando de uniones covalentes, ¿no? Dativas o coordinadas. Bien, repito, una vez que se completa el octeto, el átomo menos electronegativo, si tiene pares de electrones sin compartir, puede ese átomo aportar el par de electrones para una unión covalente. Fíjense que cuando hablábamos de unión covalente, hay un átomo que aporta uno, otro que aporta otro, y se forma una unión covalente, donde ese par se ve compartido, ¿no? Si hay una segunda unión, como en este caso, ¿sí? Aquí, si hay una segunda unión, un átomo aporta un electrón, otro átomo aporta y se forma una segunda unión covalente, ¿sí? En el caso de las uniones covalentes dativas se va a dar entre o en moléculas donde el octeto esté completo para los átomos, pero que exista un átomo que tenga pares de electrones libres, donde ese átomo va a aportar el par de electrones para la unión. Entonces, cualquiera de estos dos pares que señalé aquí, ¿sí?, pueden ser aportados para una unión covalente doble, pero dativa. Fíjense la forma en que lo voy a representar, ¿no? De manera tal que alrededor de, vamos a, nuevamente, alrededor ahora de cada átomo se mantiene el octeto. Voy a borrar esto que anoté antes. Ahí estamos. Entonces, fíjense que de esta manera el octeto
se mantiene para cada átomo. Alrededor de cada átomo hay 8 electrones. La única diferencia, observen aquí, les decía, que este par de electrones los aporta nada más que uno de los a veces aparecen símbolos. Uno solo de los, decía, átomos aporta el par de electrones para la unión covalente. ¿Cómo voy a representar esa unión dativa? Esto es una unión dativa. ¿Cómo la voy a representar en la fórmula de Lewis? Hasta aquí lo mismo que antes. Tengo dos pares de electrones que se comparten entre el azufre y el oxígeno, ¿no? Aquí este par de electrones. Pero acá tengo una unión dativa. Las uniones dativas se representan con una flecha que van del elemento que aporta el par hacia el que lo recibe. Esto está representando, les decía entonces, una unión dativa o también coordinada. Bien, y esto acá entonces aparece, vuelvo a repetir, las uniones dativas cuando las uniones entre átomos completan su octeto y existe esta molécula y es más estable que la anterior, el dióxido de azufre, que se forma y es uno de los causantes de la conocida lluvia ácida por combustibles fósiles cuando se queman, que contienen azufre. Por combustión se forma dióxido de azufre, sube a las altas capas de la atmósfera, ¿sí? Allá se combina con el agua y vuelve a la Tierra en forma de lo que se conoce con el nombre de lluvia ácida. Así que este óxido, ¿sí?, está entre nosotros, está formando parte de lo que se conoce el smog, con lo cual es un óxido más estable inclusive que el anterior que habíamos escrito de simplemente azufre y oxígeno. Bien, vamos a plantear otro ejemplo. Vamos a unir, por ejemplo, si yo quiero unir esta molécula, un segundo que borro esto, me toma autoforma, ahí estamos. Si yo quiero representar la molécula cloro 2, oxígeno 5. Bien, si yo les doy un ejemplo con la fórmula, seguro que van a tener que representar algún tipo de unión covalente dativa, porque pretendo evaluar eso. Porque si yo les doy dos elementos, ustedes van a completar el octeto y nunca van a tener que escribir una fórmula, una unión covalente dativa. No sé si me alcanzan a entender. Si yo les digo cloro y oxígeno, van a ver ustedes a dónde llegarían. Ahora lo planteamos. Fíjense, cloro y oxígeno. Si yo tengo que empezar, el cloro tiene 7 electrones, le falta 1, por eso empiezo con el cloro. El oxígeno tiene 6, completo el octeto del cloro, coloco los 6 electrones. Hasta ahí completé el octeto del cloro, pero al oxígeno le está faltando 1. Coloco ese electrón que lo va a aportar otro átomo de cloro. Claro, observen. Entonces, lo que les decía, ¿no? Si yo les digo unir cloro y oxígeno, ustedes llegarían a esta estructura donde alrededor de cada átomo hay 8 electrones. Con lo cual, su ejercicio terminaría ahí. Por eso cuando les dé una fórmula es porque seguramente van a tener que representar algún tipo de unión dativa. Una o más. Bien, fíjense. Ahí completamos el octeto, con lo cual, si yo tengo que seguir uniendo átomos, fíjense que solamente he aportado a esa unión un átomo de oxígeno y la fórmula me dice que yo tengo que tener 5. La única posibilidad de seguir uniendo átomos de oxígeno es a través de uniones covalentes dativas con el átomo de cloro. Y bueno, el átomo de cloro les decía que ese tipo de uniones dativas se da cuando yo tengo pares de electrones libres. Perdón, otra vez. Ahí estamos.
Par de electrones libres. Entonces, yo tengo aquí un par de electrones, aquí tengo otro y acá tengo otro. Tengo 3 pares de electrones. ¿Sí? Y lo mismo para este otro átomo de cloro, tengo 1, tengo 2, tengo 3 pares de electrones libres. Con lo cual, justamente yo podría unir 6 átomos de oxígeno más a través de uniones covalentes dativas. Pero en este caso a mí me están faltando nada más que 4. ¿Dónde voy a colocar los 4 átomos de oxígeno? Fíjense que las posibilidades son múltiples. A lo mejor podría colocar 3 acá, ¿sí? Una unión covalente dativa, otro oxígeno. Y el cuarto aquí. O al revés, 3 acá y 3 acá. Y uno acá de este lado. Pero lo cierto es que las moléculas, y esto es real, tienden a ser lo más simétricas posible. Esto quiere decir que la molécula, para ser simétrica, si me faltan 4 átomos de oxígeno, yo tendría que ubicarlos 2 con este átomo de cloro y 2 con este otro. ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver. Yo colocaría un átomo de oxígeno aquí y sus 6 electrones. Fíjense dónde coloco los 6 electrones, ¿no? No los puedo poner aquí, porque ahí, si los coloco en ese lugar, estaría indicando, si los colocaría ahí, vamos a borrar, después vuelvo a borrar, si yo los colocaría ahí, fíjense que yo estaría indicando que ahí tengo una doble unión covalente, con lo cual debería sumarle 2 electrones más al cloro, ¿sí? Y el octeto se pasa. Por eso no puedo representar. Si ustedes colocan los electrones ahí, estaría mal. Por eso tengo que colocarlos aquí. Con lo cual, ahora sí, si quieren, observen ustedes, el cloro sigue con sus 8 electrones y también este oxígeno completa su octeto. Ahora bien, el otro oxígeno lo puedo colocar aquí arriba o acá abajo, ¿sí? Yo por comodidad lo voy a colocar abajo. Oxígeno, sus 6 electrones. Fíjense que es este par de electrones el que estaría aportando para la unión, ¿no? Entonces vamos a marcar acá para que ustedes lo vean. El cloro no cambia su octeto y ese oxígeno queda con 8. Me estarían faltando 2. Decíamos la molécula tiene que ser simétrica. La coloco acá arriba, la otra, un átomo más. No, voy del otro lado para que la molécula sea simétrica. Coloco, por ejemplo, un oxígeno acá abajo con sus 6 electrones. Recuerden que no hace falta representar estos círculos, ¿sí? Ahí tengo 8 electrones y el otro lo colocaría, por ejemplo, aquí. Ocho electrones, mantengo el octeto para el cloro y ahí tengo ese oxígeno con sus 8 electrones. Bien, ahí tengo fórmula molecular que se las di yo, la fórmula de Lewis que acabo de representar, y ahora vamos a la fórmula desarrollada. Les decía que traten de respetar la forma en que ustedes han colocado los átomos en su fórmula de Lewis. Traten, no quiere decir que tenga que ser así. Y acá lo mismo, ¿no? A lo mejor a alguien se le ocurre colocar este átomo que está aquí arriba, o este, ¿sí? Eso es indistinto. Bien, lo que observo es que aquí tengo una unión covalente dativa. Recuerden que la flecha va del átomo que aporta. Acá tengo otra unión covalente dativa. Acá tengo una unión covalente simple, dativa y dativa. Y ahí tenemos la fórmula desarrollada. Bueno, espero que con estos ejemplos culmine con el repaso. Espero que refresquen ustedes los contenidos que tenían que tener. Recuerden que arrancamos con una evaluación diagnóstica. Esa evaluación diagnóstica ni siquiera tenían que entregarla. Sí, ahora les tienen un trabajo práctico que tienen que ir completando. Tienen 2 semanas, ¿sí? La semana
la semana donde se presenta uniones iónicas y la que se presenta unión covalente para terminar con su trabajo previo. Espero que con esto alcance el repaso. Y bueno, el próximo tema vamos a comenzar a hablar de la TREPEP, que es la teoría de repulsión de los pares electrónicos de valencia, y ahí lo que vamos a ver es la disposición de los átomos dentro de una molécula en el espacio, porque fíjense que aquí lo que estuvimos trabajando de unión iónica o covalente, las representaciones de Lewis son todas en el plano, pero lo cierto es que no siempre todos los átomos de una molécula están en el mismo plano. Entonces, la TREPEP me permite predecir cómo se van a distribuir los átomos de una molécula en el espacio. Bueno, que tengan muy buena semana.